Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es lunes, estamos comenzando una nueva semana de lengua, nuestra semana número 33. Bien, ¿cuáles son los propósitos de la clase? Es que ustedes puedan acceder a la formación de lectores de literatura a partir de la frecuentación, la exploración y el disfrute de obras literarias de autor y de la socialización de esas experiencias lectoras. También la organización del tiempo didáctico, tendiente a lograr que se apropien gradualmente de prácticas específicas de la oralidad, de la lectura y la escritura, para que esto los ayude a desempeñarse cada vez más autónomamente, reflexivamente y a usar el lenguaje para aprender y para organizar el pensamiento. ¿Cómo vamos a evaluar la actividad? Participando activamente de la clase, observando el video, realizando la tarea y enviándola en tiempo y en forma, leyendo y comprendiendo cuentos de terror y comprender las características del género. Bien, cuento de terror. Hoy los invito a leer el cuento que propone el libro, que se llama El sombrero del muerto y fue escrito por Franco Baccarini. Está en las páginas 80, 81 y 82. Este es el texto. La seño de todos modos les va a enviar un audio con la lectura del cuento. Es un cuento breve, no nos llevará más de 5 o 8 minutos. La lectura, de súper fácil lectura, entretenido, y vamos a trabajar con él. Les voy a leer el recuadro que dice: los seres humanos experimentamos dolor, alegría, tristeza y otras emociones, entre ellas el miedo. Aquello que nos causa miedo depende de cada momento, cada lugar y cada cultura. Mientras que algunos temen a los payasos, otros se sienten aterrados ante la locura. Para hacer frente a esta sensación desagradable, las personas inventamos historias en las que narramos situaciones terroríficas. De esta manera, a través de películas, cuentos, novelas, historietas y series, compartimos con otros lo que nos aterra y entendemos un poco más de qué se trata. Bien, vamos a trabajar. Luego de realizar la lectura del cuento, hay que resolver actividades de comprensión lectora. Hay que responder una serie de preguntas. Sí, primero, ¿de qué trabaja el protagonista de la historia? ¿Recuerdan? Trabaja como fotógrafo en un diario, porque decide tomar fotos en cementerios. Él lo hacía para llevar adelante su costado artístico, le gustaba hacerlo. Porque se pierde el sombrero y donde lo encuentra el personaje. ¿Se acuerdan que era una tarde de otoño? Baccarini usa unas palabras muy lindas, el otoño arreciaba, pone. Y una tarde de mucho viento, se le vuela el sombrero con ese golpe de viento y lo encuentra al lado de un monumento de un águila grande en una tumba. Cuando el fotógrafo va al pueblo y los clientes del bar lo observan mucho al llegar. ¿Por qué lo observan? Bien, porque en el pueblo a los forasteros, es decir, a los extraños, los miraban con mucha curiosidad. ¿Qué le sucede al protagonista cuando decide quitarse el sombrero? ¿Recuerdan esta parte? Es muy impresionante. Él se lo quiere sacar y tira, pero no puede. Hace fuerza y no le sale el sombrero de la cabeza. Se siente un poco incómodo también. Quienes están en el bar le ofrecen una explicación para ese problema. ¿Cuál es? ¿Qué le dicen las personas que estaban en el bar? Que cuál es la razón de que el sombrero no se le pueda despegar de la cabeza. Que el sombrero estaba maldito y que pertenecía al abuelo Manso. ¿Recuerdan? Que también está maldito el sombrero porque ¿recuerdan la situación en la que el abuelo Manso murió? Cuando su sombrero cae a un aljibe, él por ir a buscarlo se cae al aljibe y muere.
Bien, le explicaron que se puso el sombrero del abuelo Manso, porque una vez que el viento lleva los sombreros a la tumba del abuelo, ya no les pertenecen más a sus dueños. El narrador recupera finalmente el sombrero. ¿Qué hizo el fotógrafo? Bien, no lo recupera. Él va al cementerio, pide perdón, como le indicaron en el bar, la gente del pueblo, y lo deja sobre la tumba. Bien. La parte de vocabulario nos pedía que expliquemos con nuestras palabras el significado de algunas expresiones y que si teníamos dudas, leamos la oración o el párrafo del cuento donde aparecen. La primera era un millonario de escasez. Cuando él dice esto se refiere a la calvicie. Ser millonario es tener millones, ¿no? Pero millones de escasez, es decir, tener mucho de nada. ¿Esa escasez de qué sería? De pelo, ¿no? En todo caso, era millonario de escasez. Aquí otro hermoso juego de palabras de Baccarini. El millonario de escasez hace referencia a que no tenía ni un pelo, era calvo. Otra, un tiempo pretérito. Esta está fácil, ¿verdad? Porque trabajamos con verbos, conocemos los tiempos verbales y los pretéritos forman parte de ¿qué tiempo verbal? Del pasado, entonces hace referencia a un tiempo antiguo, un tiempo pasado. Otro, el otoño arreciaba. Arreciar es golpear con fuerza. ¿Sí? Entonces el otoño tomaba fuerza, cobraba mucha fuerza. Un furioso golpe de viento, y ahí está poniendo mucho énfasis en cómo era el golpe de viento. Ya de por sí un golpe es algo que tiene mucha fuerza, y si encima ese golpe es furioso, entonces es un viento fuerte, con remolinos. Bien, seguimos avanzando. Había que buscar en el texto palabras a las que se refieren las definiciones, ¿sí? Ahora hacemos al revés. Tenemos la definición y tenemos que ver qué palabra del texto cabe a esa definición. Confundido y desorientado. ¿Pudieron verla? Perdón, la primera, inscripción que se coloca sobre un sepulcro. Eso, o una lápida. Eso es un epitafio. Sinónimo de confundido y desorientado, aturdido. Un deseo intenso o aspiración a algo es esperanza. Y por último, sinónimo de brutalidad y de bestialidad, es furioso. Bien. Ahora vamos a conocer más sobre este tipo de textos. Los cuentos de terror son narraciones que buscan producir miedo en el lector. Pero para lograr el miedo, el autor va construyendo un mundo similar al universo que conocemos. Es decir, casi siempre los cuentos de terror suceden en un marco realista. ¿Recuerdan eso? Ya estuvimos trabajando con cuentos realistas, ¿se acuerdan? El de Lara y las trillizas. Realista es que, por más que sea una ficción, se parece tanto al mundo real que yo puedo empatizar e imaginarme que es una historia real. Los de terror también hacen este juego. Las historias de terror se ubican, ojo acá, que esto es lo nuevo, en escenarios tenebrosos. ¿Saben a lo que me refiero cuando digo tenebrosos? Que dan miedo, que son lúgubres, ¿sí? Y en esos escenarios tenebrosos suceden hechos escalofriantes, es decir, que me dan escalofríos, que me producen miedo, y aparecen personajes terroríficos. Bien, pensemos en el sombrero del muerto. ¿Cuál sería el escenario tenebroso donde sucede? El cementerio. Hechos escalofriantes. Un hecho escalofriante sería que el sombrero que quitó de la tumba y se puso en su cabeza no se le despegue más. Y el personaje terrorífico, en este caso, sería el fantasma del abuelo Manso. Bien, las características que distinguen el cuento de terror son las siguientes. Entonces, tenemos tres grandes características. Seres terroríficos. Pueden ser vampiros, fantasmas, zombies, que amenazan al protagonista. El protagonista suele ser una persona común y corriente.
Inclusión de objetos malditos, como talismanes, muñecos diabólicos, en este caso teníamos el sombrero. Por último, ambientación en escenarios tenebrosos o lúgubres, como castillos en ruinas, cementerios, y estos escenarios suelen ocurrir de noche, en el medio de grandes tormentas, en ambientes de frío extremo, ¿sí? Lugares donde hay poca gente también. Bien, ¿qué son los indicios en el cuento de terror? Porque tenemos las 3 características, ¿verdad? Pero el autor se vale de esto que es re importante, indicios en el cuento de terror. En los cuentos de terror la sensación de miedo no se produce nunca de forma brusca, sino que se va construyendo a lo largo de toda la narración. Para lograrlo, el autor ubica la historia en un escenario tenebroso y va dando indicios o pistas que llevan al lector a suponer que algo terrorífico va a suceder. Piensen en las películas también. Nunca arrancan con la acción de terror en sí. Van sucediendo pequeñas cositas, ¿sí? Que nos van dando pistas de que en cualquier momento sí se pone bien intensa la historia. ¿Qué relaciones hay entre el cuento de terror y el cuento fantástico? Bueno, ambos cuentos presentan sucesos extraños o sobrenaturales y en ambos casos estos hechos, ahí falta una H, generan inquietud y miedo en los personajes, pero también en nosotros, que somos los lectores. Pero hay diferencias entre ellos, entre el fantástico y el de terror. El cuento de terror busca generar miedo. En cambio, el cuento fantástico incluye un elemento perturbador de la realidad tal como la conocemos, que no necesariamente tiene que ser de miedo. Los personajes del cuento de terror asumen que lo que está sucediendo es verdadero, por eso sienten temor ante los hechos extraños. Pero en el cuento fantástico, el personaje duda respecto de los hechos sobrenaturales, no termina nunca de saber si está pasando o está confundido. Bien, hay que responder algunas preguntas sobre el sombrero del muerto. ¿Qué personaje terrorífico es el que genera miedo? Es el fantasma del abuelo Manso. ¿Cuál de los escenarios es el que produce temor? El cementerio, puntualmente la tumba del abuelo. ¿Cómo es el clima cuando el protagonista visita el cementerio? ¿Es un día de sol, tranquilo, mucho calor? No, el clima es ventoso, con lloviznas que impiden la vista. Y por último, ¿cuál es el objeto maldito en este cuento? El sombrero. Muy bien. Bueno, esta última parte es para que pensemos, ¿sí? ¿Qué sensación tuvieron al leer el cuento? ¿Lo lleva a considerar que el fantasma existe o que se trata de una confusión? Los personajes con los que charla el protagonista en el bar, ¿dudan sobre lo que sucede con el sombrero o están seguros de eso? ¿Cómo lo saben? ¿El protagonista les cree a los clientes? ¿Por qué? A ver, vamos a pensar y eso lo vamos a debatir en el grupo. Al final del relato, el narrador busca una prueba de lo que sucede en el cementerio. ¿Qué es lo que quiere probar? ¿Y cómo hace para conseguir esa prueba? Acá no solo se van a valer del relato, sino de las imágenes también, Bien, recuerden mirar este video para que los ayude a resolver las actividades. Den el presente en la clase, realicen las consultas que ustedes necesiten y envíen las actividades a la seño. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Hemos recorrido un gran camino juntos. Este año lo han realizado muy bien. Estoy muy orgullosa de ustedes.